Compañeros y compañeras, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con este esquema y solamente para dejar un dato más. Acá no aparece el siglo XXI, pero queremos resaltar una corriente filosófica que surgió entre los años 1970 y sería la corriente filosófica llamada la filosofía de la liberación. De los principales representantes de esta corriente se encuentran Ignacio Ellacuría y Enrique Dussel. Como ustedes ya lo han leído y también lo han discutido ya en clase, el intento de dar respuesta a diversas situaciones propiamente latinoamericanas conllevó el desarrollo de una filosofía propia, tomando en cuenta, por ejemplo, la puesta en duda también la problematización de las ideologías imperantes y asimismo de todas las situaciones de opresión que existen. Ese ha sido el objetivo de la filosofía de la liberación. Nuestro texto, como lo habíamos mencionado, tiene 6 capítulos y en este primer capítulo se desarrolla la lógica. Pero antes de continuar con el primer capítulo, el autor nos hace una advertencia antes de comenzar este primer capítulo. Y la advertencia consiste en hacer énfasis sobre la capacidad de asombro, pues en filosofía nos invitan a retomar esta capacidad, pues en nuestra actualidad, en nuestra sociedad y en este siglo parece ser que ya nada nos llama la atención. Es decir, ya no existe esa capacidad de asombro, pero en filosofía nos invitan a empezar a desarrollar nuevamente. Asimismo, la duda, pues en filosofía pondremos en duda todas aquellas convicciones nuestras, esas ideas que las tenemos ya por sentado, y también muchas formas de pensar que a lo largo de la lectura de este pequeño libro también ustedes verán cómo se dan estos aspectos. Muy bien, bienvenidos al viaje de la filosofía y como un ejemplo que nos coloca nuestro autor es la presencia de una obra de Platón llamada El mito de la caverna. Es una historia en la que el autor presenta la historia de algunos encadenados dentro de una caverna. Uno de ellos logra desatarse y al salir encuentra la verdadera realidad. Decide regresar a la caverna para anunciar este conocimiento que había descubierto, pero no fue bien recibido. Ignacio Ellacuría, en su obra Filosofía para qué, hace énfasis de esta manera de reflexionar y de filosofar a partir de la realidad histórica. Asimismo, coloca la figura de Sócrates como uno de estos personajes que desarrolla la filosofía para buscar la verdad. Y por eso es que Ellacuría enfatiza que la verdad se encuentra en la realidad histórica. Muy bien. Vamos entonces al primer capítulo. Este es un breve énfasis sobre el ámbito o la ciencia llamada la lógica. Antes de colocar lo que nuestro texto nos presenta, queremos también presentar algunas definiciones de la lógica tomadas de la obra de Sergio Custodio. Muy bien, en su obra Introducción a la lógica define la lógica como la ciencia que se ocupa de las relaciones entre premisas y conclusiones, esto es, establecer las reglas generales de cómo de una o varias premisas podemos concluir acertadamente en una conclusión. Asimismo, piensa que la lógica es la ciencia de las formas de pensar, razonar o argumentar, es pues
la ciencia que estudia las leyes del pensamiento. Y nos coloca un ejemplo. Por ejemplo, sería, si A es mayor que B y B mayor que C, por lo tanto, A es mayor que C. Ese es un ejemplo clásico de la lógica aristotélica. Muy bien. Asimismo, Sergio Custodio, en su obra ya mencionada, hace una valoración de la lógica y vamos a leer de manera que se pueda enfatizar. Él dice, el ser humano ha pensado y piensa la naturaleza, piensa la sociedad, se piensa a sí mismo y todo lo que en general es sujeto de pensamiento. El pensar es posible bajo ciertas condiciones y esas son aún más necesarias cuando se tratan de comunicar los pensamientos. Es decir, la lógica es la base de estas ideas, la base de nuestro pensamiento. He ahí su importancia. Muy bien, vamos a ver que nuestro texto también nos coloca que en filosofía no solo consiste en sostener convicciones o ideas, también en defenderlas. ¿Cómo? Pues ayudándonos con la lógica. En este caso, en nuestro texto nos van a enfatizar principalmente la lógica deductiva y la lógica inductiva. Vamos a entrar con la lógica deductiva. Esta consiste en el estudio de argumentos, es decir, estudio de las relaciones entre ideas y estas ideas tendrán como resultado una afirmación o una negación, pero siempre basándonos en ciertas leyes que veremos más adelante. Muy bien, nuestro texto dice que existe una lógica deductiva, asimismo una lógica inductiva. Pero bien, veremos aquí. La lógica deductiva fue desarrollada por Aristóteles. Aristóteles se conoce como el filósofo de la sistematización de la filosofía. De hecho, se debe a que desarrolló varias disciplinas. Por ejemplo, aquí se resalta la frase de él colocada en su obra La Metafísica: todos los hombres desean por naturaleza saber. Muy bien, esta es parte de la metafísica. También desarrolla la teoría del conocimiento, también tiene una ética, tiene obras de política, de manera que hace una sistematización de la filosofía. En este caso nos detendremos en la disciplina conocida como la lógica. Muy bien. Aristóteles, en su ejemplo clásico sobre la lógica deductiva, él desarrolla que el objeto de la lógica es el concepto. Y la relación de conceptos se dan juicios o también premisas. También de la relación de premisas se obtienen argumentos o silogismos. Pero esto es porque él estructura estas formas de pensar. Acá nos presenta nuestro libro 4 formas. Primero, es importante que en la lógica se pueda identificar que existen categorías, ya sea sujeto y predicado. Por ejemplo, S y P. Por esa razón se pueden desarrollar estas 4 premisas. Todas las S son P, algunas S son P, no hay S que sean P y algunas S no son P. Esa es una manera de usar o emplear las categorías S y P. El ejemplo que nos coloca nuestro texto sería: todas las cosas que son canoas son cosas que son embarcaciones.
Algunas cosas que no son canoas son cosas que son embarcaciones. No hay cosas que sean canoas, que sean cosas que sean embarcaciones. Algunas cosas que son canoas no son cosas que sean embarcaciones. Muy bien, estas son 4 premisas y de ellas pues debe haber al menos algunas que son verdaderas, pues ustedes detenidamente descubrirán con su lectura. Pues bien, la lógica es pues esa relación de conceptos y de la relación de conceptos se obtienen juicios y de esta relación de juicios una conclusión o este argumento. El clásico que desarrolla Aristóteles sería los conceptos de S y P serían S es hombre y P es mortales. De manera que la primera relación que sería todos los hombres son mortales. Luego, esta es una primera premisa. La segunda premisa es Sócrates es un hombre. Por lo tanto, la conclusión sería Sócrates es mortal. Como ven, ese es el silogismo, una relación de conceptos y de la relación de conceptos se obtienen juicios y de la relación de juicios se obtiene un silogismo. Eso sería lo más importante. Pero bien, un dato que queremos también resaltar es que la lógica aristotélica fue desarrollada a partir de los autores que encontraron sus obras, por ejemplo, Diógenes Laercio. Y esta es una disciplina que sigue siendo importante. Lógica, en cambio, la inductiva sí nos ayuda a tomar decisiones, pero esta lógica, ¿quién sería su principal precursor? El precursor de la lógica inductiva es el filósofo John Stuart Mill. Él es el representante de la lógica inductiva. ¿Y en qué consiste? Pues vamos a ver algunas ideas. En efecto, este autor lo que nos quiere decir es que de la lógica inductiva principalmente se basa en el cúmulo de experiencias pasadas dan seguridad a los próximos resultados que se obtienen. Y, por ejemplo, este autor enfatiza que solamente damos por seguridad si a partir de muchas experiencias pasadas garantizan otra afirmación. Y estas experiencias pasadas o entre ensayo y error nos permiten esa misma seguridad. Por lo tanto, la lógica inductiva parte de lo más particular hasta lo más general. Pero este particular no solamente es una experiencia, sino varias experiencias particulares darán por sentado otra experiencia. Entonces, digamos que sería la lógica basada plenamente en los datos que nos transmiten nuestros sentidos. Muy bien, esto sería la parte de la lógica. Estos son solamente algunas ideas que se presentan. Lo importante es que ustedes puedan, a partir de su lectura, llevar a cabo sus propias reflexiones. Gracias por su atención.